Le pusieron sondas y ese hubiera sido el castigo, ¿no? De hecho, a ver, ahí te voy a poner una sonda ureteral. Y así no lo hubieran matado. ¿Sale? Bueno, ¿ya se ve la proyección? Sí, doctor. Pues de hecho ya terminamos, ¿eh? A ver, deja ver porque. A ver, vamos a ver. Nos quedamos, creo que era en esta, ¿no? En esta ya. Que la clasificación por su función, decíamos que había activos y pasivos. Por su acción había terapéuticos, profilácticos y diagnósticos. ¿Sí recuerdan eso? Decíamos que los activos son los que tienen pues una presión negativa, como es el Drenovac, el Quirovac o el Depats, ¿de acuerdo? Y hablábamos de los drenajes pasivos que entran en el Penrose y cualquiera de los drenajes que podemos poner fijos para descomprimir, drenaje de vías urinarias, la sonda en T para vías biliares, drenajes terapéuticos, aquellos que permiten drenar a una colección líquida o de gas desde una cavidad produciendo menor estrés al paciente, el drenaje percutáneo de una colección subfrénica, por ejemplo, colecciones abdominales de sección purulenta, etcétera, o de agua. Acuérdense bien que también hay un drenaje que es la famosa paracentesis, que se coloca en los pacientes con ascitis, que se han visto, creo, ¿no? Ven que se coloca un catéter que se llama de cola de marrano, ¿lo conocen? Cola de cochino. ¿Sí han visto esos catéteres? ¿O no? Drenajes profilácticos, aquellos cuya presencia permitirá evitar el desarrollo de una colección o advertir en forma precoz la presencia de una complicación. Se indica en caso de grandes disecciones y anastomosis de alto riesgo. El drenaje tubular o caída libre de anastomosis, drenaje tubular aspirativo, como es el Enovad de Jackson, Pax, el Quirovac que les decía, y también está, por ejemplo, el famoso, los drenajes para pleurales en pulmón, para quitar el famoso neumotórax, esos drenajes son a presión también, los famosos sellos de agua, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí teníamos el riesgo de un drenaje, que creo que es lo último que habíamos visto. ¿Cuáles son los riesgos de un drenaje? Primero, la infección en el sitio de inserción en la piel, por eso había que hacerlos con toda la técnica de asepsia y antisepsia, porque vamos a romper una barrera y vamos a inocular por ese drenaje, pues bacterias del exterior hacia el interior. Compresión de estructuras vecinas, es decir, al momento que pasa el drenaje, podemos estar comprimiendo algún nervio, algún vaso, alguna estructura. La otra es que muchas veces pasa cuando se colocan los Penrose o los drenajes, muchas veces quedan suturados. Entonces dejan el drenaje y luego comienzan a cerrar la piel y cuando se dan cuenta ya agarraron el drenaje y luego cuesta mucho trabajo retirarlo. Y luego otra de las complicaciones es en el lugar donde estuvo el drenaje, puede ocasionar una diastasis muscular y nos puede ocasionar pues una hernia. ¿De acuerdo? O la otra, ¿cuál sería la otra complicación que ahí no se las puse? Sería la deformación de una fístula a través del drenaje. Por dejar mucho tiempo el drenaje se puede fistulizar y dejamos una fístula. ¿Alguna duda hasta acá, amigos? Doctor, ¿hasta cuánto tiempo se puede dejar para que ya se forme la fístula? Bueno, acuérdate bien que la fístula es la cicatrización y la formación de piel en el interior del orificio. Y entonces, si nosotros nos vamos de acuerdo a la cicatrización normal, incluso con 10 días ya tienes formación de piel. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, si se fijan, estos famosos perforaciones que se hace la gente, lo que buscan es una fístula. Entonces, ¿cómo lo dejan? 10 días, 2 semanas, y comienza a formarse la epitelización del drenaje. Entonces, solo había que tener mucho cuidado. Gracias, doctor. ¿Sí? Bueno, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir a vamos a ver, ahorita nos
Pues vamos a ir a hablar del Querétaro, ¿no? ¿Cómo vieron entonces ustedes? ¿Y qué opinan del Arcamón? Que ya casi van a ser su religión. ¿Cómo ven? ¿El Arcamón, doctor? ¿Qué es eso? Larcamón, Pase como en Querétaro. No, Bueno, Doc. ¿Quién es Larcamón, dicen? es el director técnico, ¿no? Del pueblo. Es el director técnico, es el Mesías del fútbol ahora, es el todopoderoso, es como el Goku de nuestros días del El fútbol. director del Puebla. Sí, todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere fotos con Larcamón, todo el mundo siente que se va y regresa con él. ¿Cómo ven? ¿Será o no será el Mesías? Él hará campeón al Puebla. Puede ser, dicen todos que puede ser, ¿no? Bueno, a mí me gusta ¿Usted mucho. le va al Puebla, doctor? Le voy al Puebla porque vivo en Puebla, porque pues hay que ser localistas, ¿no? Pero mi equipo de toda la vida, porque a mí me gusta el fútbol, pues es los famosísimos Pumas, porque soy universitario, ¿no? Pero el Puebla está jugando bien y lo que me llama la atención es que pues a pesar de que no tiene grandes jugadores y que este entrenador en particular pues no lo conocía ni en su casa y viene aquí, se comienza a ser famoso y comienza a sacar de los jugadores con los que contaba su actitudes que no se conocían, pues es de llamar la atención. Pero vamos a esperar, esperemos que no se desarme. ¿No creen? Bueno, pero a mí de toda la vida yo le voy a Pumas, ¿no? Y de toda la vida mi equipo es el Chelsea, de fútbol de veras, hablando de fútbol de primer mundo. Y de selecciones, pues obviamente le voy a México, soy mexicano, pero después de México mi equipo de toda la vida es Italia. Pero bueno, eso soy yo, ¿no? Hay gente que le gusta Trinidad y Tobago, por ejemplo. Gente que le gustan las Islas Vírgenes, cómo juegan. O les gusta ahora Panamá, ¿no? Hay muchos panameños ya que han despertado, ven que ahora, lo sorprendente, por ejemplo, es ahorita en el hexagonal para irse al Mundial, ven cómo está ahorita Canadá, está jugando estupendamente, ¿no? ¿Cierto o no? ¿No? Sí. Sí, Doc. ¿O ya les gusta cómo juega el Paris Saint-Germain? Porque ahí está Messi, ¿no? Bueno, vamos a continuar y ¿sí se ve la presentación? ¿Sí o no? Sí se ve. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos ¿cómo se llama? Vamos a hablar de un tema, vamos a empezar primero con la anatomía de cuello, después nos vamos a seguir con ¿sí ven la presentación o no? Sí, Doc, sí se ve. Espérame, porque ya hice algo que no. Bueno. Bueno, ahí tenemos, ahí se ve bien. Ahí están poniendo al Arcamón ahí, ¿no? ¿Quién subió al Arcamón? Sienten que... Ahí está, miren. Yo, Doc. Ya lo vieron. Pónselos para que lo conozcan las niñas o quien quería verlo. Se los presento. A ver, pónloselos. ¿Dónde está?
Ahí está, miren, ese es Larcamón. El Mesías actualmente. Bueno, vamos entonces a hablar de los famosos triángulos del cuello. Y debemos entonces nosotros de saber que dónde empieza el cuello. A ver, vamos a empezar a ver a ver, vamos a hacer unas preguntitas. Ahorita que estamos acá. A ver, Rodolfo Torres, Daniel, que tiene usted ahí al Larcamón, ahorita que lo elimine. A ver, ¿dónde está el cuello, Rodolfo? Abajo de la cabeza. Ajá, dígame los límites anatómicos. El día del examen les voy a decir, a ver, dígame dónde está el cuello. Me voy a poner abajo de la cabeza. A ver, Lisette, dígame dónde está el cuello. A ver, Diana, niño. Hoy no come palomitas, Diana. No, doctor. Pues estaría básicamente situado el límite superior por la parte de la parte inferior de la base del cráneo. Entonces sería desde la parte de la base, pues de la protuberancia occipital externa, el borde posterior de la rama descendente de la mandíbula, en general, y el límite inferior pues estaría dado precisamente por la cara superior de la clavícula y del manubrio del esternón. ¿A poco? Sí. Bueno, tiene un poco de lógica, Diana, pero le falta. Entonces diríamos para todos sus compañeros, límite superior del cuello sería borde inferior de la mandíbula. Después se traza una línea imaginaria que va del ángulo del maxilar inferior a la apófisis mastoides, que la apófisis mastoides está atrás de la oreja. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí la barbilla, borde, eso Diana, ahí. Ahora sígase, Diana, hacia el ángulo del maxilar, ahí. Y luego de ahí del ángulo del maxilar se va a la apófisis mastoides, que está atrás de la oreja. Exacto. Y luego trazamos una línea que una las dos apófisis mastoides, que más o menos va a coincidir con lo que tú decías, Diana, con la línea occipital externa. Eso sería el cuello límite superior. Ahora, en la parte inferior sería horquilla esternal. Después, la cara, no borde, cara, la cara superior de la clavícula, ¿no? Y luego, llega la clavícula, llega al acromio clavicular. Entonces, del acromio clavicular, eso es por la parte de adelante. Por la parte de atrás, trazamos una línea que una las dos apófisis, las dos articulaciones acromioclaviculares y las unimos por la parte posterior, que más o menos debe de pasar la línea por la séptima cervical, por la séptima apófisis espinosa de la cervical, y ahí tendríamos el límite inferior. Por lo tanto, mira Diana, señala esto, por lo tanto, el hueco supraclavicular, ponte tu dedito, ese huecos, ese y el otro, ese es el del lado derecho tuyo, esa. Eso que todo mundo cree que no pertenece al cuello, eso pertenece al cuello. ¿De acuerdo? Eso pertenece al cuello, no pertenece al tórax. Entonces, a ver, vuelvo a repetir. Límite superior, mandíbula, borde inferior de la mandíbula hasta el ángulo de la mandíbula. De ahí vamos a la apófisis mastoides. Y de la apófisis mastoides unimos apófisis mastoides derecha con la izquierda, y que debe de coincidir su paso por la protuberancia occipital externa. De ahí hacia abajo vamos horquilla esternal, cara superior de la clavícula, que llega a la articulación externo, por la acromio clavicular,
y luego unimos por la parte posterior las dos articulaciones acromioclaviculares y la línea pasa por la séptima apófisis espinosa o la más grande, que es la más prominente de la columna cervical, y ahí tendríamos el límite del cuello, ¿de acuerdo? Entonces, se ha dicho eso lo anterior, como bien lo describió su compañera. Vamos entonces a hablar de otras características del famoso cuello, ¿de acuerdo? El cuello en su haber es una estructura delicada. ¿Ven la proyección? Sí, ya se ve. Bueno, es una estructura delicada que es un puente que une directamente al encéfalo con el tronco y el cuerpo, por donde pasan grandes estructuras como es las carótidas primitivas llevando sangre, como son las yugulares y las famosas venas de desagüe que te bajan toda la sangre del cerebro. Viajan las vías ascendentes y las descendentes de la estimulación nerviosa. Entonces es una zona es un puente para que me puedan entender. ¿De acuerdo? Que vean, en algunas culturas no solamente saben que el cuello es delicado, y entonces vean cómo se ponen su ornamenta, haciendo que esta columna cervical pues esté completamente elongada. Esto se realiza por cuestiones de estética y belleza, y entre más aros tienen, pues son más elegantes, pero imagínense cómo se van modificando los cartílagos y las vértebras. Imagínense, a mí se me da así que con el paso de los años, este aro que está en la parte aquí sobre la clavícula, pues ha de comprimir el plexo braquial y esta gente ha de tener problemas de compresión. ¿No se imaginan eso? Amigos. ¿Sí o no? Sí, Doc. Bueno, entonces decimos que el famoso cuello, para su estudio y abordaje, lo vamos a dividir en triángulos. El músculo satélite del cuello se llama esternocleidomastoideo. Y entonces vamos a ver que este esternocleidomastoideo nos va a dividir al cuello en dos regiones en cada lado. En una región que se llama el triángulo anterior y el otro el triángulo posterior, quedando incluido, fíjense bien, borde inferior de la mandíbula. Bueno, aquí se movió tantito ay, güero, perdón. Aquí se nos movió tantito el triángulo, pero es borde inferior de la mandíbula, de un lado. La famosa línea media o línea sagital por la parte anterior. Y por la parte posterolateral tenemos la línea que va en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y a ese se le va a llamar el triángulo anterior. ¿Están de acuerdo, amigos? Doc. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Sí, Doc. Sí, doctor, todo bien. Bueno, entonces, el otro triángulo, vean ustedes, es el borde posterior del esternocleidomastoideo. Véanlo, ahí lo estoy señalando. ¿No? Ese es uno. Tenemos borde anterior de la clavícula. Borde, no es borde, aquí, perdón, ahí tenemos una falla. No es borde, acuérdense, es cara superior de la clavícula. ¿De acuerdo? Cara, ahí, cara superior de la clavícula y borde anterior del trapecio. Y forman un triángulo que se le conoce como el triángulo posterior. Repito, borde posterior del esternocleidomastoideo. Cara superior de la clavícula. Digo, borde superior de la clavícula. Perdón, cara superior de la clavícula. Yo sigo pensando en eso. ¿De acuerdo? Y borde anterior del trapecio. ¿Alguna duda aquí? No, Doc, todo bien. Bueno, vamos a regresar tantito al triángulo anterior. Triángulo anterior. Entonces decíamos que era borde inferior de la mandíbula, borde anterior del esternocleidomastoideo y la famosa línea media o línea sagital.
Y entonces aquí nos encontramos una serie de estructuras importantes, pero verdaderamente importantes. ¿De acuerdo? Hombre, ¿por qué se cambia? No me obedece. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar en ese borde, como nosotros vemos, en el piso, vamos a encontrar los músculos supra y los músculos infraioideos. En base a esta pequeña estructura que se está aquí, que es el famoso ioides. Y recordemos que el hueso ioides, pues es un hueso impar, es el único, uno de los pocos huesos que no se articula con ningún otro hueso, que prácticamente está flotado, y que está flotando, mejor dicho, no flotado, sino flotando, y que está suspendido por un grupo de músculos, tanto arriba como abajo, que se van a llamar supra e infraioideos, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Bueno, vamos a regresarnos tantito para hablar más de este. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son los músculos supraioideos? Ajá, escucho. Es el digástrico, No. el estiloioideo, el miloioideo y el genioioideo. Perfecto, muy bien, que prácticamente todos estos forman el piso de la boca, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién me puede decir los infraioideos? ¿Cuáles son? Son estos, ven. Son el esternoioideo, el homoioideo, esternotiroideo y el tiroideo. Bueno. Bien. Bueno, ahí los tenemos, estos en el triángulo. Ahora, en el triángulo posterior, que decíamos que es borde posterior del famoso esternocleidomastoideo, cara superior de la clavícula y borde anterior del trapecio. Nos va a dejar este espacio donde vamos a encontrar en el piso al músculo esplenio, al músculo elevador de la escápula y a los músculos escalenos, que ustedes deben de recordar y saber que prácticamente son tres: el escaleno anterior, medio y posterior. Y además contiene los ramos importantísimos cutáneos del plexo cervical y el nervio espinal, o también llamado el onceavo par. ¿De acuerdo? ¿Dudas en eso, amigos? Amigos, ¿dudas? No, todo bien. No, No, doctor. todo bien. Entonces, vean ustedes, después de ese triángulo anterior, lo vamos para complicarnos más, lo vamos a dividir. Y entonces vamos a tener un triángulo carotidio, este triángulo carotidio, importantísimo, porque va a estar primero borde inferior de la mandíbula. Veanlo ustedes, aquí se nos movió, pero aquí lo tenemos. Borde inferior de la mandíbula. Después tenemos al músculo homoioideo. Aquí lo tenemos arriba. Y después tenemos al borde anterior del esternocleidomastoideo. Y ahí tenemos el famoso triángulo carotidio. ¿Cuál es su contenido? Por eso la importancia del triángulo carotidio. Tenemos la bifurcación de la carótida, la vena yugular interna, el nervio neumogástrico y el nervio hipogloso. Todo esto lo vamos a encontrar aquí adentro. ¿Alguna duda, amigos? Ahora, No, todo bien. eso es en el triángulo carotidio. Ahora, el triángulo muscular que tenemos, por una parte, tenemos al músculo homoioideo, que lo tenemos es este, y luego borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que es esta parte, y luego tenemos la línea sagital y nos va a dar el famoso triángulo muscular. ¿Qué tenemos en ese famoso triángulo muscular? Pues tenemos a la glándula tiroides y la glándula paratiroides.
y más profundamente tenemos a la tráquea, y más profundamente tenemos al famoso esófago. Ese es el triángulo muscular o el triángulo de seguridad de Jackson. ¿De acuerdo? Cuando hablábamos esto de las traqueostomías y traqueotomía. Lo vamos a hacer en el triángulo muscular. ¿Alguna duda aquí, amigos? No, doctor, ninguna. Después tenemos, vean ustedes, en este pequeño triangulito que vemos acá, tenemos al famoso triángulo de Pirogov, que en algún momento se los van a preguntar, les van a decir, ¿quién forma el triángulo de Pirogov? Los límites, borde posterior del miloioideo. Borde posterior del miloioideo. Después tenemos al nervio hipogloso, véanlo, ahí está el nervio hipogloso. Y después el tendón intermedio del digástrico, que aquí está, vean. ¿Lo vieron? Ahí tenemos el famoso triángulo de Pirogov. ¿Qué contiene ahí? Por eso es importante, véanlo, ahí está, pasa en medio, ahí, mírenlo. La famosa arteria lingual. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Amigos. No, doctor, ninguna. Tenemos otro triángulo que se llama el triángulo de Berklar. Este famoso triángulo de Berklar, fíjense muy bien, vamos a tener el límite, vamos a tener que es borde posterior del iogloso, hueso ioides por una parte, como lo tenemos acá, tenemos ahí el iogloso, y vientre posterior del famoso digástrico. Entonces, digástrico, hueso ioides y el famoso músculo iogloso, borde posterior del iogloso. Acuérdense bien que el iogloso es un músculo de la lengua, no pertenece a los suprayoideos. ¿Qué contenemos ahí? Vean ustedes el nervio hipogloso, aquí está, veanlo. Tenemos ya la famosa arteria lingual. ¿De acuerdo? Triángulo de Berklar. ¿Dudas? Bueno, después tenemos un triángulo que se llama el famoso triángulo de Farabeo. Ese famoso Farabeo es un triángulo importantísimo, porque vean ustedes, tenemos primero en un lado, el que va a formar el triángulo, tenemos a la yugular interna, ¿ya la vieron? Después tenemos esta rama de la, o esta, no se llama rama en las arterias, no, digo en las venas no son ramas, son contribuyentes se llama. Vean esta contribuyente, se llama la vena tirolinguofaringofacial, famosa tributaria. Tirolinguofaringofacial. Y finalmente aquí arriba, así como una cuerdita, tenemos al nervio hipogloso. ¿Ya lo ven? ¿Alguna duda en eso? ¿Qué va a contener ahí? La famosa bifurcación de la arteria carótida primitiva, que se va a dividir, vean ustedes, en la carótida interna y la carótida externa. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, doctor, ninguna. El famoso triángulo de Sedilot. Veanlo ustedes dónde lo tenemos, este triángulo famoso de Sedilot. ¿Ya lo vieron? Tenemos, ¿cuál es el límite? Fascículo external del esternocleidomastoideo. Veanlo. Fascículo external, borde posterior, el fascículo external del esternocleidomastoideo. Fascículo clavicular, vean aquí está el de la clavícula, que se une para irse al esternocleidomastoideo. Es un pequeño triangulito que deja. Y además, la cara superior de la clavícula. Este pequeño triangulito que vamos a contener ahí, el famoso nervio frénico. ¿De acuerdo? Y a ver, la pregunta de los 64.830. ¿Qué inerva el frénico? El diafragma. Bueno, ¿y por dónde pasa el frénico?
¿Por dónde pasa? Por el hiato superior del diafragma. Por el hiato superior del diafragma. ¿Y ese cuál es? Que yo recuerde, fíjense muy bien, el diafragma es perforado por 3 orificios importantísimos y coinciden con estos orificios están en los famosos foliolos, en el centro tendinoso o famoso o llamado espejo de von Hellman, si no mal recuerden, ¿cierto? Y esos foliolos van a formar unas bandeletas que van a reforzar estos orificios y por uno pasa la vena cava, por otro pasa la aorta y por otro pasa el esófago, ¿cierto o no? Amigos. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahora bien, ¿dónde pasa el frénico? El frénico es una perforación exclusiva por donde pasa o se agrega y pasa por alguna de estas 3 estructuras. Recuerden que estas 3 estructuras, lo que es la aorta y lo que es el esófago, perforan de arriba hacia abajo al diafragma y la cava perfora de abajo hacia arriba en ese sentido. ¿Cierto o no? ¿No? Sí, doctor. Bueno, pero ustedes saben mucho, entonces. Vean ustedes, entonces en el triángulo posterior hay 2 triángulos que los vamos a dividir en un triángulo que se va a llamar triángulo occipital, que es el superior, y un triángulo abajo que se llama, bueno, ahorita vemos, este triángulo que es el supraclavicular. Pero bueno, vean ustedes, este triángulo que es el occipital y el otro es el supraclavicular, que es este. Fíjense muy bien, este triángulo posterior lo dividimos por este musculito. ¿Qué musculito será este? ¿Sí lo ven que pasa por acá? ¿Qué músculo será? Que va para esta estructura que está acá. Y viene desde acá. ¿Cómo se llama? Es un infrayoideo, Diana. Se llama homoyoideo. ¿De acuerdo? Este musculito que es el homoyoideo es un músculo digástrico, largo, acintado, muy largo. Viene desde el hioides y aquí pasa y se llega hasta el omóplato, por eso se llama homoyoideo. Va a dividir el triángulo posterior en 2, en un triángulo occipital, que es el superior, y que entonces diríamos que el triángulo superior tenemos borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio, y obviamente la cara superior o el borde superior del homoyoideo. ¿Estarán de acuerdo o no? Sí, doctor. Bueno, ¿y cuál es su contenido? ¿Por qué lo dividimos? Porque ahí se va a encontrar el 11º par craneal, o también llamado ¿qué? ¿Cómo se llama? Espinal, o también ¿qué? Accesorio. Accesorio. Pasa la famosa arteria occipital. Oye, Eric, permítanme. Eric, ¿ya estuvo? Ya estuvo. Ajá, al ratito más. Entonces, les decía yo, entonces vamos a tener la arteria occipital, el nervio mastoideo, y tenemos también a un grupo ganglionar importantísimo, que son la cadena ganglionar que tenemos ahí en el cuello, y que muchas de las veces esto nos sirve para detectar, pues obviamente, procesos infecciosos y problemas de tipo canceroso. Por eso es importantísimo el famoso triángulo occipital. ¿Alguna duda, amigos? No, doctor, todo bien. Bueno, después tenemos un triángulo chiquitito, fíjense, no se vayan a confundir porque este es el de Sedilode y este es el famoso triángulo supraclavicular, supra que está arriba de la clavícula. ¿Qué tenemos? El famoso escaleno anterior por un lado. Después, ¿qué tenemos? Bueno, estamos el contenido. ¿Cuál es este? Este es el contenido que tenemos del escaleno anterior, el plexo braquial, la arteria. ¿Y qué es lo que lo forman? Pues lo tenemos. El borde, fíjense bien, posterior del fascículo
clavicular del esternocleidomastoideo. Tenemos el borde inferior del homoyoideo y tenemos la cara superior de la clavícula. ¿Y qué es lo que vamos a tener en este famoso triangulito supraclavicular? El escaleno anterior, el plexo braquial, el paso de la arteria subclavia y la vena subclavia. ¿Alguna duda en esto? ¿Dudas? Bueno, fíjense bien que hay otras consideraciones. A ver, ¿en dónde pasa la famosa arteria subclavia? ¿Entre qué músculos y qué músculos pasan? Amigos. ¿Qué pasan? ¿Mm? ¿En dónde pasa la arteria subclavia, Hugo? ¿No recuerda? Entre los pectorales, doctor. Pectorales, la subclavia. Hombre, estás muy lejos. ¿No es entre los escalenos, doctor? ¿Cuál Entre escaleno? el anterior y medio. Anterior y medio. Ahí se monta en la subclavia. ¿Cuál? ¿La arteria o la vena? La arteria. ¿Y la vena? ¿Cómo está la vena? ¿Dónde estará? A ver, voy a buscar vena subclavia. Tararara. Díganme. Eso va a ser la prueba de examen, ¿eh? A ver, estoy buscando. A néter. Al famoso néter. Aquí está. Vean. Ajá, no me han dicho. No me van a decir. Amigos. Pues ambas tienen el mismo recorrido, pasan por el músculo escaleno anterior, la zona anteromedial de la primera costilla, también pasan por el músculo subclavio y pues por la clavícula. Tampoco. ¿Quién habla? ¿Quién es usted? Lisbeth. ¿Lisbeth? ¿Está enojada Lisbeth o qué? No, doctor, sí, soy yo. ¿Así eres? Espérate, aquí voy a ponerles una imagen de internet, no sé si la vean. ¿La ven? ¿La ven o no? Sí se ve, doctor. Bueno, vean, esta es la vena, esta es la clavícula, ¿sí la ven? Y luego aquí tenemos la arteria subclavia. La arteria, como dijo su compañera Aimé, ¿es Aimé? Usted dijo eso, ¿verdad? Que pasaba entre, el escaleno anterior y el escaleno medio. Perfecto, muy bien. Pero ¿dónde pasa la vena? No pasa en el mismo, en el precipicio de las... No pasa en algo que le llaman, ¿cómo le llaman? El precipicio de los escalenos. Es decir, hagan de cuenta que es así, mire, separen su dedito índice y su dedito medio. Así, como si fuera una B de la victoria. Y hagan de cuenta que fuera uno el medio y el otro fuera el escaleno anterior, y en medio se monta la subclavia. Esa es una buena referencia. Pero la vena no pasa ahí. La vena pasa delante del escaleno anterior. ¿Ya me entendieron? Pasa adelante
Por eso nosotros la podemos abordar con una canalización cuando queremos un catéter central. ¿Ya entendieron? ¿De acuerdo? Bueno, hay que checar eso. Eso es lo que me interesa que sepan de cuello, lo demás no me interesa. Mañana vamos a ver cómo está la emergencia de las arterias, así que mañana quiero un esquema de cómo está la bifurcación. Dame un segundito, espérame. Mañana quiero que me hagan un esquema sobre la bifurcación, la emergencia de los grandes vasos, de cómo surgen en el conducto torácico superior, cómo ascienden, hasta dónde llegan, cómo se dividen y cuántas ramas dan. Se les voy a preguntar cuántas ramas da la carótida externa, cuántas ramas da la carótida interna, cómo está formado el polígono de Willis, que ya lo habíamos mencionado, creo que antes. ¿Sale? Carlos Pérez, ya no tiemble usted tanto. Bueno, mañana nos vemos, ¿sale? Len, mañana vamos a ver esto y vamos a empezar con anatomía de tórax, ¿de acuerdo? Órale, pues, mañana nos vemos. Hasta mañana, doctor. Adiós. Doctor. Estaba Lisa Guarelli. No, ninguna aparece en la reunión. Pues vámonos. El doctor ya se fue, ¿verdad? Ya, hermano, ya se fue. Vale, pues, entonces yo creo que fuga la tortuga, ¿no? Adiós, adiós. Acá entrenamos. Bye. Tarea acá entrenamos. Dale, ahí.